Ya había tenido la oportunidad de estar con ustedes hace 8 días y bueno, otra vez aquí estoy. Voy a tratar de tener una presentación que sea breve, concisa y que no los canse tanto. Como lo dijo Sergio, estoy experimentando un poco de problemas con mi internet. La razón es que todo el mundo está conectado en este momento. Entonces, si llegara a desconectarse o algo, le avisan a Sergio y él me vuelve a mandar el link para volverme a conectar. Pero por ahora voy a comenzar esperando que todo esté en orden. Cuando nosotros hablamos de espectrometría de masas o de cualquier otra técnica analítica, lo primero que pensamos es, ¿qué se nos va a preguntar? O sea, ¿por qué hacemos la química analítica? Y una de las grandes preguntas siempre va a ser cuando estamos trabajando en la tercería, cuando estamos trabajando en la farmacia, cuando estamos trabajando en los alimentos. A nosotros nos llegan con una muestra y la pregunta del fabricante es, ¿qué hay en la muestra? Esa puede ser una pregunta, pero la pregunta puede ser concisa o concreta. Me puede preguntar si hay una droga en específico, si tengo un bulk de pesticidas de 300, 400, 500 o solamente 5, fármacos, si el fármaco está en la concentración correcta, o si vienen más fármacos, o si este fármaco tuvo alguna degradación, aflatoxinas, contaminantes, colorantes y una gran cantidad de compuestos que nosotros quisiéramos saber si están en nuestra muestra. La mayoría de las veces es porque nosotros necesitamos generar productos de alta calidad o dar a las personas que nos los piden, decirles que su muestra viene limpia, que su muestra tiene alto control de calidad y que su muestra es inocua y que va a funcionar en seres humanos si es que así se va a utilizar. Y otra de las cosas que siempre nos preguntan, otra de información bien importante es cuánto hay en el compuesto de interés. Es decir, un ejemplo, me preguntan 5 pesticidas y aparte de preguntarme si están, me preguntan cuánto hay de este compuesto. Entonces, la cuantificación es sumamente importante. Pero, aparte, yo necesito tener la seguridad de que se está midiendo el compuesto de interés y no algo similar. Ok, ¿cuál es el objetivo en un análisis de rutina? Ya se los dije, medir la cantidad de analito en la muestra. Para eso necesitamos técnicas que nos permitan tener alta sensibilidad, es decir, cuánto es lo menos que puedo medir. Y ahora estamos hablando de partes por billón o partes por millón, dependiendo del estudio que se esté haciendo. Y otra de las cosas más importantes es la selectividad. Es otro concepto que hay que tener bien en claro para todos los casos analíticos. Y ese se llama como poder de identificación. Es decir, yo voy a medir, como se los había explicado la vez pasada, la masa carga de varias moléculas, pero eventualmente yo sé que en el universo, ahora lo vamos a ver, existen tantos compuestos que pueden compartir la masa carga. Entonces yo requiero tener mucha confianza en la identidad de la muestra y saber que la instrumentación que estoy utilizando me permita dar un alto poder de identificación o de selectividad. Entonces, yo siempre hago una pregunta. El espectrómetro de masas, ¿qué te va a decir? Bueno, te va a decir qué hay en la muestra y si está el compuesto de interés en la muestra y cuánto hay de este compuesto en la muestra. O sea, tú puedes hacer un barrido, encontrar lo que hay. Si hay el compuesto de interés, puede ser pesticidas, aflatoxinas, en el caso de farmacias, drogas o algún cambio a la hora de la fabricación, y sobre todo te van a preguntar cuánto hay en la muestra. Y entonces la pregunta es si nosotros tenemos suficiente poder de identificación al introducir de manera directa la muestra al espectrómetro de masas. En algunos casos sí, pero en general no. Nosotros necesitamos apoyarnos de otra técnica sumamente importante, que es el HPLC o la cromatografía líquida, donde nosotros introducimos la muestra a través de una columna que la va a separar. Va a separar esta muestra
con tiempos de retención diferentes. Los tiempos de retención van a depender de muchas condiciones químicas, de cómo venga la muestra, además de la interacción de la fase móvil con la fase estacionaria. Entonces, por eso, cuando yo me presento, la mayoría de las veces hablo que mi trabajo es estar con equipos de cromatografía líquida acoplada a masas. Sin embargo, no es la única forma de introducir la muestra y separarla. Hay otras cromatografías que también son muy eficientes, pero en el caso de pequeñas moléculas y grandes moléculas en la industria, la cromatografía líquida es utilizada de una manera constante por su robustez. ¿Ok? Entonces, miren, lo que les decía, el tiempo de retención de un compuesto depende de rasgos como la polaridad, la estructura química, es decir, la identidad del compuesto. Pero si nosotros quisiéramos trabajar solamente con tiempo de retención, eso no es suficiente porque seguramente muchos compuestos van a compartir el tiempo de retención. Por eso hay que acoplarlo a algo que me permita hacer experimentos con lo que yo ya separé previamente. Entonces, cuando nosotros concentramos los compuestos en bandas, nosotros podemos enriquecerlos y poner cuánto aumenta la potencia, pero las bandas son invisibles, es decir, nosotros no la vemos. No podemos cuantificar directamente los compuestos. O sea, si nosotros ponemos el cromatógrafo y lo ponemos a pasar, necesitamos que una vez que salga de la columna, algo lo detecte. Entonces, es sumamente importante poner un detector posterior al HPLC. Y uno de los detectores con mayor poder es el espectrómetro de masas, ¿sí? El espectrómetro de masas, como se los comenté la vez pasada, existen muchas formas de hacer la espectrometría de masas. Aunque es una técnica que viene de finales de 1800, que la encontró por hallazgo J.J. Thomson, es una técnica que ha ido incrementando su poder de detección de una manera impresionante, porque ahora tú puedes trabajar con cromatógrafos que te permiten tener ya sea o alta resolución o te permitan tener un experimento muy común que es tener masas. Si ustedes recuerdan, la vez pasada yo les platicaba un poco de los cuadrupolos y les decía que lo vamos a ver, les voy a enseñar un cuadrupolo más adelante, que les decía que nosotros tenemos la capacidad de una vez que ponemos la muestra, la hacemos interactuar entre las fases móviles y la cromatografía líquida. Al tener sus tiempos de retención, cada bandita yo la puedo meter aquí, que sería cada compuesto, y puedo en el cuadrupolo 2 fragmentar con energía de colisión. Al hacer ese fragmento, yo lo que encuentro es una cosa que se llama huella digital. La huella digital es propia prácticamente para los compuestos, es decir, casi no existe en la naturaleza compuestos que fragmenten igual, aunque su relación masa-carga sea la misma. ¿Cuándo sí? Cuando son isómeros, ¿ok? Entonces, en realidad, nosotros vamos a trabajar siempre, si es nuestra necesidad, con cromatografía líquida y con espectrometría de masas, dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Y eso lo que nos va a dar es un alto poder de identificación, un alto poder de sensibilidad y nos da una técnica muy poderosa que es muy utilizada ahora en la industria para la cuantificación y detección de compuestos blanco o target. Ya les había comentado, los componentes básicos de cualquier espectrómetro de masa siempre van a ser una fuente de ionización, un analizador y un detector. Acuérdense que las moléculas deben de entrar cargadas para poder ser movidas dentro del analizador y posteriormente llegar y hacer el proceso de detección. Y adelantito de la detección tenemos todo el poder bioinformático. Entonces, nosotros siempre que hablamos de moléculas tenemos retos impresionantes porque solamente de ver una página que es una base de datos muy importante para la industria o para la ciencia en realidad, que es PubChem, tiene más de 65 millones de compuestos orgánicos, lo cual se
se traduce en 2 millones de fórmulas moleculares. Y la pregunta que yo les decía, al final, ¿cuál es el porcentaje de compuestos que son únicos con diferentes precisiones de masas? Pues seguramente que de estos 2 millones de fórmulas moleculares voy a tener muchas que su relación masa-carga sea similar. ¿Ok? Entonces, como ya lo saben, el espacio químico es muy vasto porque lo podemos encontrar en todas partes. O sea, nosotros siempre estamos viviendo con químicos que hay que regularse. Es muy importante la evaluación de los productos químicos que puedan representar un riesgo para la salud, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación, en la industria, hasta el uso de compuestos químicos en la misma casa. Y entender qué pasa con las transformaciones o biotransformaciones que están sucediendo durante los procesos de la fabricación de compuestos químicos o bien de los mismos procesos biológicos. Entonces, esta identificación y caracterización de compuestos es un desafío. Por eso tenemos industria farmacéutica por un lado, por eso tenemos industria del alimento por otro lado, por eso tenemos industria del agua por otro lado. Siempre van a estar separados porque la gran cantidad de compuestos que se tienen que analizar es enorme. Entonces, aunque tenemos bases de datos muy grandes, nosotros necesitamos decir, solo voy a buscar qué hay en cárnicos, solo voy a buscar qué hay en aguas, solo voy a buscar qué hay en plantas, y en plantas empiezas a dividir en frutas con cáscara así, en ajíes, depende de que se vaya necesitando, maíz, trigo, etcétera. Y cada una de las matrices va a tener retos específicos, ¿no? Porque al ser matrices tan diferentes, los compuestos químicos que van a funcionar para la producción adecuada pueden ser muy variables. Entonces, en el mercado, nosotros nos vamos a encontrar con la necesidad de identificar, buscar y cuantificar compuestos. Eso es una tarea abismal, pero para eso existen las técnicas de espectrometría de masas y que no es la única, existen otras técnicas, pero una de las técnicas más utilizadas ahora para la química analítica es la espectrometría de masas por la capacidad que ésta tiene para generar huellas digitales, en el caso de espectrometría de masas de triple cuadrupolo, y poder hacer cuantificaciones como estándar de oro, ¿no? Entonces, la idea siempre es que nosotros, como personas que estamos trabajando en las ciencias de salud, podamos dar al mundo alimentos, productos, fármacos, etcétera, que nos hagan tener una calidad de vida mejor. O sea, esa es la idea, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de aplicación de la espectrometría de masas? En este caso, no solamente triple cuadrupolo, sino también alta resolución, tiempos de vuelo, etcétera, dependiendo de la necesidad de cada quien. Bueno, la farmacéutica, como les había dicho, la investigación clínica, el control de calidad, buscar productos de degradación, buscar extractables y lixiviables, que ahora viene una regulación muy grande por parte de los Estados Unidos para encontrar estos, porque resulta que muchas veces en la misma producción se pasan los extractables y los lixiviables. La bioequivalencia, la ciencia forense y el dopaje en el deporte, no solo en humanos, sino también lo hacen en caballos, alimentos, ambiental, medicina y clínica, y la búsqueda de biomoléculas, que hablamos un poquito la semana pasada. Ok, no quiero entrar en mucho detalle otra vez, pero para que quede claro, nosotros para tener un espectrómetro de masas funcional necesitamos introducir la muestra. En este caso yo estoy hablando de HPLC, que es cromatografía líquida, sin embargo existen otros como GC, como cromatografía iónica, entre otros que hay en la industria de acuerdo a la molécula que se va a analizar. Después necesitamos que una vez que separé, que tengo tiempos de retención y que logran pasar al espectrómetro, estos sean ionizados, que se generen moléculas cargadas para poderlas mover dentro del campo magnético que hay en el espectrómetro y poder ser analizadas. Hay muchas formas de analizar, entre ellas
la tecnología de alta resolución u Orbitrap y la tecnología de triple cuadrupolo, que es la que hoy voy a tomar un poquito más en cuenta. Posteriormente, una vez que los analicé y que yo pude hacer experimentos dentro del espectrómetro de masas para determinar un alto poder de identificación, la idea es detectar los iones. Y lo más importante es que yo pueda analizar esos datos. Es decir, a mí nada me sirve tener puntos si no los entiendo. Entonces, la adquisición de los datos, el tratamiento de los mismos y el software es de suma importancia para que yo pueda dar no solamente el resultado como un espectro, sino como una hoja que le esté diciendo al comprador que tiene, que no tiene, en cuánto lo tiene y si es viable para el humano, para el animal o para el ambiente. ¿Ok? Bueno, ya habíamos platicado un poco de cuáles son. Nosotros podemos tener desde simple cuadrupolo, triple cuadrupolo y alta resolución. Aquí yo puse solamente un equipo que es QXactive, pero existen muchísimos que ya tienen mejoras de acuerdo a las necesidades de cada quien. La serie 2 de nuestros nuevos TSQ o triples cuadrupolos se compone de 3 elementos que son la nueva familia, que bueno, no es tan nueva, pero tiene en el mercado con nosotros alrededor de unos 2 años y medio, que es Altis, Quantis y Fortis. Cada uno de ellos tiene capacidades diferentes de acuerdo a la necesidad, ¿no? Por ejemplo, Fortis es muy para la rutina y Altis nos permite hacer hasta biomoléculas en target. Quantis, como buen hermano menor, tiene capacidad del medio, tiene capacidades del de la derecha y del de la izquierda, ¿no? Es decir, a mí en lo personal, Quantis es un equipo que me gusta mucho porque resuelve muchas cosas y queda justo en medio. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos una tablita donde ponemos el valor de cada uno de los equipos, por supuesto, no solamente monetario, sino también el valor analítico y el performance de cada uno de ellos. Voy a empezar con Fortis, que es muy utilizado en la industria de la alimentación y ambiental, también para todo lo que es la parte de control de calidad en la farma y en la investigación clínica. Su resolución puede llegar, pues se puede trabajar perfectamente con .4 y en realidad tiene muchísimas características que son muy parecidas a los otros dos, pero la señal ruido tiene una disminución. Entonces, ¿cuándo nos gusta utilizar Fortis? Bueno, eso no quiere decir que no podamos mejorar esa resolución, pero nos gusta muchísimo utilizar Fortis cuando nosotros tenemos muestras o matrices muy bien controladas en la preparación, ¿ok? En el caso de Quantis, aquí incrementamos uno más, que es la parte toxicológica, pero aquí la parte de investigación clínica es sumamente importante. Si ustedes se bajan, ven la relación señal-ruido, también incrementa, es decir, que yo puedo quitar ese ruido que me esconde algunos analitos cuando estoy haciendo los análisis pertinentes. Y aquí por eso ponemos la toxicología forense, porque recuerden que en toxicología forense puedo tener no solamente orina, puedo tener también sangre putrefacta, puedo tener también algunos líquidos, como líquido de, me parece, si no me equivoco, y si me equivoco, corríjanme, del estómago, de humor vítreo, entre otros. Y después tenemos al que tiene mejor performance y mayor valor, y también es un poco más caro, que es Altis, pero si se fijan, la disminución de la señal ruido es abismal, por eso me permite trabajar con las ciencias OMICAX, siempre que sean target, es decir, que yo no vaya a descubrir, sino que ya sepa que hay ahí. Nos gusta mucho para trabajar en farma y biofarma, y también cubre los otros elementos de aplicaciones que pudieran estar entre estos dos, ¿ok? Bueno, y otra cosa que tiene es que también podemos mejorar un poco la resolución, sobre todo porque trabajamos con Ómica y con Biofarma.
Aquí les voy a presentar cómo se ven ahora los triples cuadrupolos. Cada industria, cada marca se ha dedicado a mejorar que se tiene en cada cosa que ellos van desarrollando, porque la idea es que se obtenga datos de alta robustez, que sea sencillo de usar, que no se apague el equipo, que ustedes puedan meter muestras y se evite que se ensucie, que entre una muestra y otra haya mucha igualdad en la entrada de los datos. Cuando hago triplicados, que sea muy baja la constante de variación. Entonces, cada marca va a ir viendo cómo mejorar sus devices, mejorar sus dispositivos. Entonces, realmente nosotros veríamos algo así. Aquí del lado derecho, si ustedes logran ver mi mouse, está la fuente de ionización. Ahora dice que ya también tiene para APCI. Entonces, hago pasar la muestra separada por el HPLC, por el APCI y la hago pasar dentro del espectrómetro de masas. La idea es que solamente pasen los iones cargados para que se puedan mover. Hay una guía de iones que bloquea todos los neutros, estos se salen y no contaminan los cuadrupolos. Se pueden mover de manera adecuada dentro de los cuadrupolos y llegar al detector con un excelente rango dinámico. ¿Ok? Y yo puedo ir bajando y diciéndoles, bueno, por supuesto que entre más más mejore el equipo, voy a tener muchísimo más cambios y mejoras en cada uno de las estructuras, ¿no? Porque la idea es siempre tener mejores datos y que yo tenga la confianza de que los datos que estoy obteniendo me van a dar los resultados adecuados. ¿Ok? Entonces, aquí les mostré Fortis, Quantis, Altis, cada uno tiene sus mejoras particulares. Si quisieran platicar sobre una que les tenga alguna duda, lo podemos platicar, pero les voy a decir cuáles son los beneficios. Es consistente, es confiable, se ha rediseñado para que se ponga la fuente APCI. La vez pasada les mostraba una tabla donde por qué se utiliza ESI como una de las formas de ionización mayoritaria, pero en el caso de la necesidad APCI, pues la pones, ¿no? El diseño de ESI Spray, ya antes teníamos que mover un poquito la aguja para que quedara con los espacios suficientes y fuera constante la entrada de iones, ahora ya viene bloqueado. Y el uso y la consistencia, ya si nosotros queremos mover es muy difícil porque ya viene bloqueado, hay una estabilidad, la alineación es muy buena y te permite o te da la facilidad de instalarla y quitarla para poder limpiarla de manera sencilla. Eso es en cuanto a la fuente de ionización. ¿Ok? Bueno, hay muchas características y beneficios que tiene utilizar estos equipos en los laboratorios analíticos. Yo les hablaba sobre todo de robustez, velocidad, sensibilidad y resolución. Nosotros queremos que una vez que yo termine un experimento, haga una limpieza no interna del equipo, sino solamente por fuera y vuelva a meter y vea que tengo esa robustez, esa consistencia en el rendimiento diario, que tenga una buena velocidad, que tenga una alta sensibilidad para detectar partes por billón y que pueda jugar con las resoluciones. Si bien en triples cuadrupolos yo no trabajo con resoluciones muy altas, sino que trabajo con 0.7, 0.4 y hasta 0.2 daltones de más menos. Es importante que nosotros podamos buscar o mover esa resolución sin sacrificar la sensibilidad, sobre todo cuando tengo matrices complejas, como pueden ser algunas frutas, algunas verduras, etcétera. Por hablar de algo, porque seguramente tenemos muchísimas cosas.
Entonces, miren, hay muchos lugares donde utilizarla. Es una diapositiva que ya había presentado. Es en la investigación química, en la seguridad ambiental, en la seguridad de los alimentos, en la farma para el control de calidad, en la biofarma, que es algo que se viene nuevo para utilizar en muchas otras enfermedades, y también hacer proteomic, pero target, es decir, yo ya sé qué proteína estoy buscando. Nosotros, entre todas las cosas que tenemos una gran base de lo que conocemos como workflows o flujos de trabajo, donde ya se tiene determinado cómo utilizar el equipo. Es decir, ya damos una guía. Esto no quiere decir que ustedes no puedan usar el equipo como quieran, sino facilitamos de cierto modo el trabajo. Desde la preparación de la muestra, se dan las condiciones del líquido, se dan las condiciones del masas, y nosotros les podemos decir cómo trabajen con ellos para obtener resultados rápidos y confiables, ¿no? Para esto tenemos cuantificación de pesticidas de muchas formas. Estos se llaman workflows, se les vende desde los catchers para que ustedes hagan su preparación. Dependiendo mucho de la matriz va a cambiar el catchers que vaya a utilizarse o los catchers que vayan a utilizarse. Las condiciones del cromatógrafo líquido, desde la columna, la inyección, el tiempo de corrida, nosotros ya lo conocemos. Las condiciones del espectrómetro de masas también, ya tenemos ahí puestas los SRMs y nosotros ya sabemos cómo va a funcionar. Solamente como un ejemplo, nosotros les podemos decir que uno de los pesticidas más difíciles de buscar, que es el fenoburcaf, los nombres son bastante difíciles, está bien determinado, tiene una alta linearidad el utilizar su blanco, no su blanco, no, ay, me es tan difícil a veces cuando no veo a las personas, el estándar, perdón. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos este tipo de flujos de trabajo donde ya les vamos a ayudar desde el inicio. Eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer cambios y eso no quiere decir que ustedes tengan matrices que sean un reto, sobre todo con la gran diversidad de plantas que se tiene en el sur del continente, ¿no? En este caso para pesticidas. Entonces, no nada más tenemos para pesticidas, también tenemos para drogas veterinarias. Resulta que las drogas veterinarias muchas veces las tenemos en los cárnicos que ya son de consumo, hay que buscarlos. Los más comunes son los antibióticos, los betagonistas, los AINES y algunos otros metabolitos de los mismos, esteroides y demás. Igual, se les da desde la preparación de la muestra, se les dan las condiciones del LC y las condiciones del masas. Nosotros hemos visto cuál es la columna con la fase estacionaria más adecuada para trabajar con drogas veterinarias, pero si ustedes tuvieran una droga en específico porque tienen un tipo de animal en específico, entonces pueden cambiar su columna sin ningún problema. ¿Ok? La idea es que nosotros podamos ofrecerles respuestas robustas, sensibles y reproducibles para que ustedes puedan dar rápido los datos al vendedor o a ustedes mismos si son productores. La investigación clínica y la toxicología forense, es muy importante decir que ahí únicamente es para uso de investigación. También tenemos métodos robustos, reproducibles y confiables. Más o menos para la parte de investigación clínica o de clínica también se tiene lo que se conoce como tamiz neonatal. La idea es tener sensibilidad adecuada y poder tener las separaciones, porque para tamiz no se utiliza HPLC, aunque ya tenemos una técnica previa donde podemos trabajar muy bien con el mismo. Ok, estos son muchos de los flujos de trabajos con lo que se trabaja para la investigación clínica. Todos están en la red de manera libre. Ustedes pueden entrar a Thermo Fisher
y .com, o pueden entrar a Google y poner qué es lo que quieren hacer en investigación clínica y ellos les va a arrojar la hoja de aplicación adecuada, ¿no? En el drogas de abuso, que es otra de las técnicas que se utiliza muchísimo en los triples cuadrupolos, tenemos que podemos encontrar en una sola corrida alrededor de 100 drogas de abuso en orina únicamente diluida, es decir, que no ha sido tratada. Sin embargo, hay muchas formas de hacer el tratamiento de la muestra de acuerdo a la necesidad, porque no todas las drogas las podemos ver posterior a la dilución. En algunos casos hay que utilizar tratamiento enzimático. Entonces, tenemos también una hoja de aplicación para drogas de abuso. Ya tenemos la hoja de aplicación para Quantis, cuál es el sistema de HPLC que se debe utilizar. Ya más o menos ustedes pueden ver corridas de este tipo con una gran cantidad de drogas bien separadas y bien determinadas. Y la corrida de muy, muy bajo tiempo, ¿no? En farmacia es exactamente igual. Aquí va a depender mucho de ustedes que busquen, porque pueden trabajar desde moléculas pequeñas hasta moléculas grandes como los biofármacos. Se puede abordar los objetivos de productividad con soluciones de flujo de trabajo. Hay mucha robustez en estos equipos, la facilidad de uso, la velocidad que te genera más, o la facilidad de analizar más compuestos en una sola corrida, reducir los tiempos de ejecución y, sobre todo, una de las cosas que generalmente más interesa en la farma es la sensibilidad, porque ahí te están preguntando cuánto tienes de. Y muchas veces hay contaminantes que son permisibles y otros que son cero permisibles, ¿no? Ok. No solamente se trabaja con pequeñas moléculas en los triples cuadrupolos, también tenemos flujos de trabajo para hacer cuantificaciones de mezclas de moléculas grandes, como puede ser la insulina, como puede ser péptido C, u otros péptidos que están ahora muy en boga para el dopaje. Y no solo para el dopaje, también para la farmacia. Bueno, estos eran unos ejemplos. Miren, voy a dedicarme solamente 5 minutos o 10 minutos, si no voy muy retrasada, creo que no, donde quiero platicarles sobre unos retos que hemos visto que son importantes en el análisis de residuos de pesticidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas clases diferentes de estos pesticidas. Pueden ser herbicidas, insecticidas, reguladores del crecimiento de las plantas, variedad de la muestra. Los laboratorios tienen que analizar un gran número de muestras en el día. Hay que incrementar el número de analitos monitoreados, es decir, a veces tienes que medir 20, pero otras veces tienes que medir 400, 200, dependiendo. Y una de las cosas que más importancia tienen es que les piden niveles de control sumamente bajos, 5 partes por millón, 1 parte por billón, perdón. Y entonces, cuando tú tienes todas esas condicionantes, vas a tener o vas a requerir tener equipos que te permitan tener o que tengan todas esas características que te permitan en una sola corrida trabajar con todo eso, ¿no? Entonces, nosotros para pesticidas tenemos un producto que se llama Pesticide Explorer, donde si ustedes se fijan, todo este producto se les da desde la preparación de la muestra, donde incluye todos los consumibles y los métodos detallados, viene la configuración HPLC masas, ¿sí? Donde tenemos la parte de separación. Generalmente ahora hemos visto que Vanquish Flex tiene muchísima utilidad para este tipo de separación, es decir, tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos los equipos de detección y de análisis, como puede ser Quantis, Altis o Fortis, y los softwares para el procesamiento de datos. Es decir, nosotros ya les vamos a dar todo este flujo de trabajo y ustedes ya nada más tendrían que jalarlo en sus equipos y hacer las corridas.
Suena muy sencillo, pero es importante que ustedes sepan que sí tienen que trabajar, ¿sí? Que sí van a tener que hacer procesamiento, que sí van a tener que hacer algunos cambios porque no siempre son todas las matrices. En el caso ideal, con solamente reproducir lo que se les da aquí, van a tener sus datos sin ningún problema. Entonces, bueno, nosotros lo conocemos como un bundle. Se les va a dar todo el kit, desde las columnas hasta la parte de hardware, la parte de software y la parte integrada en hardware, donde ya tengo la programación de cómo voy a utilizar cada uno de mis equipos. Más o menos para que se den una idea a grandes rasgos, yo aquí ya les diría para el HPLC cuál es la mejor columna o cuál es una de las columnas candidatas a trabajar, la temperatura del horno, la fase móvil, cómo debe de venir, la fase móvil B, el flujo de la velocidad de flujo para que pase hacia la columna y el volumen de inyección. Y ya también les damos aquí el tiempo, el flujo, el porcentaje para que ustedes generen su curva y puedan separar de manera eficiente todos los analitos de interés. Y en el caso del masas también ya se les da de manera específica cuáles son los voltajes que hay que utilizar, cuál es la temperatura del capilar, la temperatura del vaporizador, cuáles son los gases y cuánto gas hay que poner, el gas de colisión y la resolución con la que vamos a trabajar, ¿ok? Que generalmente esta resolución es muy importante tener en mente porque punto 7 para triples cuadrupolos es muy buena. Porque punto 7 sacrificas un poco de resolución, pero solo muy, muy poco. Pero al tener los triples cuadrupolos y al poder analizar en el cuadrupolo 2, esto deja de ser significativo. Pero al tener punto 7, tú puedes mejorar muchísimo la sensibilidad. Puedes moverte hacia punto 4 y puedes moverte hacia punto 2, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a tener un método multiclase que les va a tener una alta velocidad de adquisición, que les va a asegurar que sus datos son suficientes y que la cuantificación es excelente. Y estos datos tienen la peculiaridad de guiarse con SANTE, que es una regulación para la Unión Europea. Generalmente las regulaciones que vienen a casi todo el mundo son una combinación de la FDA y de SANTE para alimentos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, son ejemplos nada más de algunos pesticidas, los criterios de recuperación. Y una de las cosas que tiene trabajar con Pesticide Explorer y con nuestros softwares es que hay un momento en el que te dice cuáles de tus analitos sí están cumpliendo con la regulación y cuáles no, y cuáles están en límite. Entonces ya no tendrías que hacerlo manual, ya realmente ya tiene esta herramienta. ¿Ok? Y les voy a hablar, para terminar, de otro flujo de trabajo que ha sido un reto, porque los pesticidas aniónicos polares son muy difíciles de retener en algunas columnas y hay que trabajar mucho con ellos, pero la realidad es que sí existe una solución, ¿no? Que además es muy sencilla, aunque a lo mejor en costo sería alto, pero en costo-beneficio es muy rápido lo que vas a obtener. Entonces, generalmente nos preocupan mucho los glifosfatos, que ahora ya en todas partes vienen esas, no sé, hasta en los memes, ¿no? En el Facebook que estás viendo, estos alimentos tienen el pesticida prohibido que es glifosfato. Bueno, sí, sí está prohibido. Viene generalmente en cereales, en cereales, en cerveza, en miel, entre otros. Pero también los cloratos, que son más peligrosos que los glifosfatos, hay que buscarlos, son de pesticidas aniónicos polares. Si ustedes se fijan y ven sus fórmulas, pues para retenerlos podría ser sumamente difícil. Entonces, la idea es tener ese equilibrio de poder decir
que hay buenos datos y que no tengo ni siquiera residuos de glifosfato, de tefón o de cloratus. Y nosotros hemos visto que una de las mejores maneras es utilizando IC, que es otra forma de cromatografía. La cromatografía iónica. Y esta cromatografía iónica es perfectamente ajustable a los triples cuadrupolos, ¿sí? Es decir, yo puedo quitar mi HPLC y poner mi cromatografía iónica. Es un sistema que tiene múltiples beneficios, no utiliza metales en la columna, no hay quelación de analitos, no se generan electrolitos, es libre de reagentes, tiene desalación de la fase móvil, tiene ópticas robustas que se utilizan muy bien en Quantis y en Altis, permite la dilución para reducir los extractivos, que es lo que jala a estos que son sumamente polares, y una de las cosas más importantes es que si tú ya habías adquirido un HPLC masas, puedes mover el HPLC y poner tu cromatografía iónica de una manera muy sencilla. Claro, si ustedes tienen un laboratorio muy grande donde pueden tener donde hacer solo pesticidas polares y donde hacer todas las demás análisis, pues eso es increíble. Entonces, es importante, tenemos ya también el workflow para todo lo que es polar, porque se vienen las regulaciones muy grandes, sobre todo en lo que es la comida de bebé, en harinas para hacer panes, y bueno, en México no se consume mucho esto, pero no me acuerdo si es poro, bueno, no sé. Es una corrida cortita de 18 minutos y ya tenemos los métodos optimizados. Estaría más o menos la receta para la extracción. No voy a tomar mucho tiempo, pero es realmente cómo se hace la extracción de estos pesticidas. ¿Cómo los pueden ustedes ver? Si ustedes se fijan, hay muy poca señal ruido, muy fáciles de separar con sus tiempos de retención y sus propias transiciones. Y tienen sus calibraciones. Entonces, bueno, yo no voy a tomar mucho tiempo en esto, solamente decirle que es una técnica sumamente robusta, que se han hecho más de 700 inyecciones y siguen teniendo esa robustez con los cambios o variaciones permisibles. En realidad, la idea de esta plática es que ustedes se den cuenta que para pequeñas moléculas, Thermo tiene ya muchas soluciones, ¿no? Tiene la solución de pesticidas, tiene la solución de drogas veterinarias, tiene soluciones para la parte de clínica, tiene soluciones para drogas de abuso. Y cuando hablo de solución, hablo desde la parte de preparación de la muestra hasta la obtención de los datos. Como estoy sobre el tiempo y quisiera que si ustedes tuvieran alguna pregunta, ya no voy a hablar de drogas veterinarias, porque realmente lo que quiero decirles es lo mismo, ¿no? Son muchas drogas las que tenemos que trabajar. Necesitamos trabajar con un solo método. Igual se les da todo el workflow de trabajo, desde consumibles hasta cómo procesar y reportar los datos. ¿Ok? Hay muchas drogas veterinarias, hay muchos artículos publicados y las regulaciones de acuerdo a cada país pues van a determinar qué es lo que queremos hacer. Entonces, en realidad por mi parte sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, comentario o cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Sí, bueno, muchas gracias, Itlali. Bueno, si alguno tiene una pregunta, la puede hacer en el chat, ahí que figura al costado donde lo tienen, y si no, nos pueden escribir o tanto a ella como me pueden escribir a mí, o donde se inscribieron por cualquier consulta. Y acá, Itlali, me preguntan por el tema de qué diferencias a grandes rasgos hay entre los tres modelos de triples cuadrupolos para la parte práctica, ¿no? Desde lo práctico, ¿cuál sería la diferencia? No tanto en lo numérico de especificaciones. Bueno, en realidad en lo práctico es que si yo trabajo con un Altis, que serían el que les mostré
Denme un segundo. Les mostré esta diapositiva. Nosotros cuando hablamos de performance, yo siempre voy a tener datos mejores utilizando un ALTIS, porque la parte práctica reduciría un poco la preparación de la muestra porque, al tener este acondicionamiento de señal ruido, y tendría también la capacidad de tener datos de un poquito de más alta calidad. Por esa razón nos permite trabajar con moléculas más grandes como son los biofármacos y los péptidos o proteínas. Pero eso no quiere decir que los otros dos no funcionen. Yo les decía, Fortis es para una rutina. O sea, Fortis te puede servir a ti para algo que yo ya tengo bien determinado cómo voy a preparar mi muestra. Sé que estoy liberando muy bien el analito y que voy a obtener datos de primera, ¿no? En el caso de Quantis, también les decía, es un equipo que a mí me gusta mucho, como que lo ponemos en medio y pareciera que no tiene tanta importancia. Pero Quantis también te permite tener datos muy buenos con menor preparación de muestra, es decir, que trabajes menos la extracción. Aunque tengas matrices un poquito más complejas, te puede dar sensibilidades bastante decentes y te permite hacer trabajos de rutina que te van a dar reportes muy claros y específicos. Entonces, yo, por ejemplo, diría, en términos prácticos, rutina, un poco rutina más grande, un poco investigación, y aquí sí 50-50, rutina, investigación y clínica, ¿no? Más o menos por ahí lo pondría. Por eso Altis, el performance que tiene, suele ser más alto y obviamente el valor analítico y el valor monetario pues incrementa. O sea, Citlali, para moléculas más grandes sí es recomendable el ALTIS. Sí, si yo voy a entrar a hacer target, pero es muy importante decir esto, es decir, yo conozco la proteína que voy a buscar, solamente lo puedo hacer con Altis, porque acuérdense que cuando nosotros trabajamos con moléculas más grandes, estas moléculas se cargan, ¿sí? Okay. Al estas moléculas, nosotros podemos tener muchas moléculas que no nos interesen, que vengan con carga +1. Entonces yo lo que quiero es quitar todo ese ruido que pudiera tener. Y entonces es muy útil para mí tener Altis para esas moléculas grandes, porque yo puedo discernir, puedo quitarlas. Entonces, pero es muy importante, sí es muy importante decir que yo puedo hacer Omics y Biofarma target, es decir, yo ya conozco qué voy a buscar. En el caso de alta resolución puedo hacer desconocido, no sé qué hay, ¿sí? Pero sí, la respuesta es sí. Altis es para moléculas más grandes. Y por último, el tema de target, triple cuadrupolo es la técnica, ¿no? Sí. Bien. Cuando yo digo target es que ya tengo el objetivo. Por ejemplo, estuve hablando de los workflows, ¿no? Yo les decía, aquí voy a buscar pesticidas, aquí voy a buscar drogas veterinarias, aquí voy a buscar pesticidas aniónicos, polares, etcétera. Entonces, cuando yo estoy trabajando con eso, yo puedo ir a hacer las búsquedas, ¿no? Pero ya son dirigidas, ya no estoy buscando algo que no conozco, ¿sí? Ok. Y acá me están preguntando por el tema de desarrollo de método, acá puntualmente están nombrando a Chile para el tema del coronavirus por espectrometría de masas. Bueno, eso lo platicamos un poquito la vez pasada. Exacto. Si nosotros, por ejemplo, una de las formas que creo que van a empezar a utilizar es buscar las proteínas o el proteoma del virus, ¿no? Una vez que lo tengan bien determinado, eso se hace con alta resolución, yo puedo generar específicamente un método para hacer la búsqueda de las proteínas que ellos ya encontraron. Y entonces sí trabajaría con Altis. Es decir, si yo tengo un método de búsqueda específico para ciertas proteínas,
Altis sería la respuesta. Pienso que por ahí se van a ir para hacer toda la parte de análisis o detección, pero para hacer toda la parte de investigación tienen que buscar pues muchas características biológicas de las proteínas del virus, la glicolización de las proteínas del virus y también ver interacciones o interactomas que se dan entre los receptores y el mismo. Y pienso que para eso una de las técnicas auxiliares sí sería alta resolución. Pero una vez que se tuvieran datos claros y concisos, va a haber muchos métodos con los que se va a poder resolver con Altis para rutina otra vez, es decir, target. Pero sí, Altis otra vez sería la respuesta para trabajar con este tipo de asuntos, ¿no? Biológicos. O sea que para el desarrollo es alta resolución y una vez que está el método desarrollado sí se podría pensar en pasarlo por un triple cuadrupolo. Así es, sí, así lo han hecho muchas veces. Bien. Aquí, por ejemplo, lo que podríamos ponerle es un FAMES que nos ayudaría a trabajar con la movilidad iónica. Ajá. Bien, bien, bien. Bueno, son todas las preguntas. Les agradecemos a todos los presentes. Te agradezco mucho a ti, Citlali. Y bueno, si tienen consultas, le pueden escribir directamente a ella, no hay ningún problema en el mail que está ahí, o me pueden escribir a mí, o nos pueden escribir a la gente donde se anotaron, a la gente de marketing, que después me lo transmiten, sin ningún problema. Y bueno, desde ya, desde Soluciones Analíticas, Analítica del Pacífico y Thermo Fisher Scientific, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvani.